Buenos días, buenas tardes o buenas noches, gracia y paz, hermanos y hermanas. La semana pasada habíamos estado viendo en la carta a los Colosenses el tema cómo vivir como verdaderos cristianos, y ahora vamos a dar continuidad a este tema y vamos a ver la segunda parte, eh, continuando con Colosenses capítulo 3 versículos de 9 al 14. Y la palabra de Dios la vamos a leer, busque ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. En nuestro mensaje anterior decíamos que si hemos muerto al pecado, a las cosas del mundo, debemos evitar toda clase de vicios y costumbres pecaminosas que llevan a condenación, porque se supone que ya somos nuevas criaturas y debemos evitar los pecados de actitud y conducta sexual destructiva. Y en la lectura de hoy la palabra del Señor nos habla de los pecados de expresión verbal que dañan las relaciones y destruyen la comunión con Dios. Y comienza diciendo el verso 9: no mintáis los unos a los otros. Usted sabe muy bien que mentir de forma deliberada, sin mirar las consecuencias, distorsiona los hechos, daña la imagen de las personas, y la mentira es parte de la vieja naturaleza. Y eso no le gusta al Señor. En nuestro contexto, nuestros padres nos han enseñado desde pequeños a decir la verdad, aunque duela. Pero mentir en la casa o en cualquier lugar, siendo parte del pueblo de Dios, acaba con la confianza y con la reputación del que miente y de la persona de quien se habla mal, y puede llevar en consecuencia a tener graves problemas. Para una persona que no conoce de la palabra de Dios, la mentira es algo natural, pero si se trata de un creyente, de un hijo de Dios, imagínese, se supone que ya es una nueva criatura. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. En consecuencia, el creyente ya no debe mentir. Y el Señor en vano no nos dio los 10 mandamientos. Y cuando usted va hasta Éxodo 20:16, en el noveno mandamiento que el Señor le dio a Moisés, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y si le gusta mentir, la palabra de Dios dice en Proverbios 12:22, y busca ahí en su Biblia: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. O sea, los labios mentirosos, dice, son rechazados, son condenados por Dios. Pero los que hacen verdad, o sea, los que hablan la verdad, esos le contentan al Señor. Nosotros tenemos un Dios veraz, un Dios que no miente, y en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios es veraz, pero usted sabe que Satanás, él es padre de toda mentira.
y todo mentiroso pertenece al diablo. Recuerda que el Señor Jesús dijo a los fariseos mentirosos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Sí, mis hermanos, toda mentira, tarde o temprano, se llega a descubrir y no hay cosa oculta que no llegue a saberse. El Señor Jesús mismo nos dice en Marcos 4, 22, 23, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mire esa expresión, si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque a veces escuchamos, pero no oímos. Usted sabe que una persona puede mentir en todas las áreas de su vida y puede mentir aún en la práctica de su fe, aparentando fe cuando no la tiene. Mienten cuando desarrollan un ministerio solamente por interés. Hay pseudo pastores en el mundo que ejercen su ministerio solamente por el dinero, por la fama. Eso es lo que más les motiva. Pero primera de Timoteo 6:10 dice la palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Deben tener bien claro que mienten a la gente, pero a Dios jamás le podrán engañar. Hermanos y hermanas, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él no engañó, Él no mintió, Él dijo siempre la verdad, y por decir la verdad le crucificaron y le mataron, y por eso Pablo les dice en Efesios 4:15 que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Si nosotros hablamos siempre la verdad, pues iremos creciendo y conociendo lo que es perfecto, lo que es grato, lo que es agradable para nuestro Señor. Por eso, en la mentira no está Dios. Nos dice el verso 9 y 10a, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. ¿Qué significa eso de revestido del nuevo? O sea, cubiertos por Cristo, renovados. Y para revestirse primero hay que quitar las prendas sucias que están abajo, quitar lo malo. Para pintar una pared se limpia primero todo lo que está dañado, se eliminan los hongos, la humedad, se limpia, se seca y después se empasta y cuando ya ha secado todo ese empaste se pinta. No se pone la pintura sobre la pared sucia o contaminada porque sería un desperdicio. Así en nuestra vida hay que quitar toda obra de la carne, todo pecado verbal para revestirse de Cristo. Ya hablamos con claridad la semana pasada de lo que no le gusta a Dios. Pero lo que siempre afecta a todo ser humano es el enojo, hermanos. El enojo. Y hay que hacer énfasis en eso. El enojo es malo. Mire, es malo cuando cae ya en ira. Un enojo pasajero no causa mucho daño. Pero ya caer en ira es un pecado grave. Cada uno debe trabajar en eso. Muchas veces Jesús se enojó con sus discípulos, se enojó con sus detractores, se enojó con los mercaderes de la fe de aquel tiempo, pero nunca cayó en ira ni perdió la razón. Hay personas que a veces caen en ira, se alocan y hacen estupideces. Enójese, pero ponga en práctica la paciencia, la templanza y más que todo revístase del nuevo hombre. Pídale a Dios que cada día le quite lo malo y haga de usted una nueva criatura.
Hay que pedirle al Señor. Hay que pedirle que quite todo lo que estorba en su vida, todo lo que afecte en su relación con Dios y llénese más de la presencia de Dios. No ponga un parche de bondad si en su corazón hay odio. No ponga un parche de bondad si en su corazón hay maldad. Despójese de lo malo, revístase de Cristo y renueve su mente. Así como Pablo nos recomienda a nosotros en Romanos 12:2, él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él dice que no solo transformemos nuestra mente, hay que transformar el conocimiento, transformar todas nuestras actitudes. Hay que pedirle a Dios que mientras más aprendemos nos vaya cambiando. Y ahí veremos nosotros todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Veremos ahí lo que el Señor va a revelar para nuestra vida. Si no, ¿cómo va a utilizarle a usted poderosamente si su alma está enferma o llena de odios? El Señor no va a usarle a usted. Como cristianos, nuestra conducta debería estar acorde con nuestra fe. Y los cristianos debemos actuar siempre de forma coherente, hermanos y hermanas. Ser serios, correctos en el Señor. Él está enseñándonos siempre por medio de su palabra y debemos demostrar que somos diferentes. Y no es que un tiempo hacemos caso y después ya no es así. Nuestro proceso de aprendizaje no se termina con la muerte. Allá en el cielo seguiremos siendo preparados y enseñados por el Señor, escuchando cosas que oído nunca oyó y viendo cosas que ojo nunca vio. Colosenses 3:11, vamos a leerlo y busque ahí en su Biblia. Dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. En el comentario del Diario Vivir nos dice respecto a este versículo: la iglesia cristiana no debería tener barreras de nacionalidad, raza, educación, nivel social, riqueza, sexo y poder. Cristo derribó todas las barreras y acepta a toda persona que viene a Él. Nadie debería impedir que hablemos de Cristo o que aceptemos a alguien en nuestra comunidad. Los cristianos deberían abocarse a la tarea de construir puentes y no muros. Para Dios todos somos iguales. Cristo vino para demostrarnos que Él ama a todos por igual, sin distinción de raza, sin distinción de pueblo, nación. Por eso nosotros no debemos discriminar a nadie. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Poner en práctica la santidad social que nos enseñó el fundador de nuestra iglesia. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nos dice el verso 12, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí no nos habla de una vestidura casual, que sea formal o que sea informal. Habla de la vestidura de su corazón. Somos hijos de Dios y tenemos que tener un corazón realmente bueno. Y no pongamos nosotros parches que aparenten bondad. Demostremos de verdad lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y nos dice primero que nos vistamos como escogidos de Dios. Primero dice de entrañable misericordia. Si su corazón ha sido cambiado por Dios, sea misericordioso con los demás. Así como Cristo tiene de usted misericordia todos los días, tenga también usted misericordia de su prójimo. Sea misericordioso, tome en cuenta que a pesar de que no hemos sido buenos, no hemos sido consumidos ni muertos solo por la bondad y la misericordia de Dios, y Él nos tiene aquí con vida.
Jesús nos dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la palabra de Dios no miente. En segundo lugar dice que se vista de benignidad. ¿Qué es la benignidad? Ser blandos, no blandengues. O sea, blandos. O sea, el Señor dice que no sean ásperos, toscos, sino apacibles, benevolentes. ¿Cómo trata usted a su prójimo? ¿Con aprecio, con cariño, con amor o con brusquedad? ¿Cómo se dirige a los demás? ¿Con aspereza o se dirige con amor? También dice que nos vistamos de humildad en tercer lugar. Humildad es modestia, sencillez, es lo contrario a la soberbia. Y hay que ser humildes con la gente, hay que ser humildes con Dios, más aún con Él, porque dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En cuarto lugar dice que se vista de mansedumbre. Mansedumbre es que debemos tener un espíritu apacible, suave, dulce y no vivir amargados, llenos de ira. Recuerde que sus problemas, recuerde que las cosas que a usted no le han salido bien, recuerde que las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo no es culpa de su prójimo, no es culpa de Dios. Por eso cambie su corazón, cambie sus actitudes, cambie su forma de vivir. Nos dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una bienaventuranza maravillosa. Pero claro, hay que ser mansos, apacibles, tranquilos. Pero como alguien decía, hay que ser mansos, pero no mensos. En quinto lugar, revístase de paciencia. Y paciencia es tolerancia, calma, amor. Por eso no sea intolerante. Ahí no le va a aguantar nadie. Por eso mucha gente vive sola y no se le acerca a nadie ni le visita, porque en su vida han sido malos, intolerantes, groseros, bruscos. Después ni las moscas se quieren acercar. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora vamos a Colosenses capítulo 3, 13, 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Un gran desafío: soportarnos los unos a los otros y someternos los unos a los otros. En Efesios 5:21 nos dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Una hermosa recomendación. Además, ponga en práctica el perdón. Recuerde de cuántas barbaridades el Señor nos ha perdonado. Y en el comentario bíblico del Diario Vivir dice: la clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó. Y hace una pregunta: ¿le es difícil perdonar a alguien que se ha equivocado un poco, cuando Dios le ha perdonado tanto? Pensar en el perdón y el amor infinito de Dios puede ayudarnos a amar y perdonar a otros. Unas hermosas palabras. Unas hermosas palabras, y en realidad debemos nosotros ser pacientes y debemos aprender a perdonar. Usted sabe que si no perdonamos a nuestro prójimo, nuestro Dios tampoco nos perdona y nuestras oraciones nunca llegarán al cielo. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todas las virtudes que Pablo nos anima a desarrollar se vinculan perfectamente entre sí por amor. En la medida que nos revestimos de ellas, la última prenda que debemos ponernos es el amor. El amor mantiene a todas las demás en su lugar. Usted sabe que todo puede ser, pero debe ser el amor lo que prime en nuestras vidas.
Recuerde lo que dice 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo hacer de todo, regalar todo lo que yo tenga, y puedo practicar un montón de virtudes, pero si no hay amor en mi corazón, ¿de qué sirve todo lo que yo haga? El amor es lo más importante, hermanos y hermanas. En un hogar puede haber mucho dinero, pero si ahí no está Dios, en ese hogar no hay amor. Y si ahí el amor no se practica, no se demuestra, a pesar de todo el dinero que tengan, esas personas son las más pobres y miserables del universo, con almas vacías y hastiadas de vivir. En cambio, en un hogar pueden estar en la más absoluta pobreza, vivir con lo justo, pero si ahí está Dios, si en ese hogar hay amor, habrá paz, contentamiento. Imagínense, podrán reposar en la noche en absoluta paz y tranquilidad. Y esas personas tendrán riqueza de espíritu, porque practican el amor. Hermanos amados, que nuestro buen Padre nos bendiga y nos ampare, que cada día nos ayude a ser diferentes, que el Señor permita que nosotros seamos conscientes de nuestras actitudes, de nuestro hablar. Pidamos cada día que el Espíritu de Dios nos enseñe, seamos receptivos al Señor, sometámonos a su voluntad, y que el Señor nos bendiga y nos guarde, hermanos amados. Siempre tomemos en cuenta a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros a vivir, y que estemos siempre sometidos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para poder terminar en este momento. Padre bendito, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestras vidas en tu preciosa presencia. Pedimos, bendito Dios, que cada día nos cambies, cada día nos renueves, que hagas de nosotros unas nuevas criaturas, que podamos evidenciar que tú has hecho una obra poderosa en nuestra vida. Bendito Dios, permite que podamos ser canales de bendición, que no seamos piedras de tropiezo hacia los demás. Bendice a mis hermanos que están sufriendo por la enfermedad del COVID. Permite, Señor Dios, que puedan estar bien, que puedan levantarse, que puedan salir adelante, Papito Dios. Que bendigas a todos aquellos que sufren enfermedades más complicadas, Papito Dios, dales paz en su corazón, y que toda su confianza pongan en ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y en ti está el querer y el hacer por tu buena voluntad. Papito Dios, damos gracias por este momento, por este tiempo y por tu palabra, Papito Dios. Y clamamos siempre de tu misericordia derramada sobre nuestras vidas, y que tú, bendito Dios, permitas que podamos ser útiles en tu reino. Bendice, Padre bendito y glorioso, a todo el pueblo de Dios, a todas las familias que tú has llamado, que tú has escogido para ser parte de tu reino. Y permite, bendito Dios, que cada uno podamos honrarte en la hermosura de tu santidad. Damos a ti toda la gloria y el honor, y pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.